La lluvia golpeaba los ventanales de vidrio como si quisiera arrancarlos de cuajo. En el piso 37 de la torre más lujosa de Sao Paulo, el silencio era apenas quebrado por el zumbido de los ascensores y el eco lejano de los relámpagos. Allí, en el despacho iluminado por lámparas frías y rodeado de mármol negro, estaba sentado Eduardo Nogueira, uno de los hombres más ricos del país. El CEO, el magnate, el mismo que esa noche tenía los ojos encendidos de furia. ¿Quién demonios limpió mi oficina?, gruñó golpeando con el puño la mesa de caoba. Frente a él, encogida como una sombra, estaba Rosa, una mujer de poco más de 50 años, con la piel curtida por el tiempo y las manos agrietadas por el cloro y los detergentes. Había llegado a ese trabajo tras meses de hambre, después de perder a su esposo y quedarse con una deuda que la devoraba como un animal invisible. «Fui yo, señor», respondió con voz temblorosa. Eduardo se inclinó hacia adelante, los ojos oscuros fijos en ella. «¿Y me puedes explicar por qué hay una marca en el cristal? ¿Por qué la alfombra huele a humedad? ¿Por qué esta oficina, que representa millones de dólares en contratos, parece ahora una posilga?» La voz del magnate era un látigo que cortaba el aire. Rosa apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Había pasado 2 horas arrodillada, frotando con todas sus fuerzas, mientras la espalda le crujía como un árbol viejo. «Lo siento, señor. Haré mejor la próxima vez». Él sonrió, pero no con bondad. «¿La próxima vez?» Se levantó de golpe, caminó hasta quedar frente a ella y, en un gesto repentino, volcó su café sobre el suelo recién encerado. «Ahí tienes. Limpia ahora, delante de mí. Vamos, demuestra que sirves para algo». El olor amargo del café caliente se esparció por la oficina. Rosa bajó de inmediato, recogiendo el líquido con el trapo empapado. Eduardo la observaba como quien disfruta de un espectáculo grotesco. «Más rápido», ordenó. «Mis socios llegarán en 10 minutos. Y no quiero que vean a una inútil arrastrándose aquí». Rosa tragó saliva, sintiendo la humillación como un cuchillo en la garganta. En su mente resonaba una sola frase: «Aguanta, necesitas este trabajo, aunque te destroce». Mientras tanto, el magnate tomó su celular de oro, respondiendo mensajes y sonriendo con esa seguridad obscena que solo tienen los hombres convencidos de que el mundo entero les pertenece. No sabía que, aquella noche lluviosa, su imperio comenzaba a resquebrajarse. El tiempo parecía ralentizarse. Cada movimiento de Rosa era un recordatorio de todo lo que Eduardo despreciaba: la pobreza, la fragilidad, la humanidad desnuda. Él había nacido en un barrio modesto, pero había enterrado su pasado con capas de lujo y arrogancia. Nunca más quiso recordar el olor de los pasillos húmedos, ni las manos de su madre fregando suelos para sobrevivir. Ahora era un rey rodeado de cristal, y los demás no eran más que piezas desechables. «Levántate ya», dijo de pronto, con un gesto de asco. «No soportas ni verte». Rosa obedeció, con las rodillas entumecidas. En ese momento, la puerta se abrió y entraron 2 ejecutivos impecables, con carpetas bajo el brazo. «Señor Nogueira, la junta está lista». Eduardo asintió y, sin mirar atrás, ordenó: «Que alguien saque a esta mujer de aquí». Los ejecutivos intercambiaron una mirada incómoda. Uno de ellos, el más joven, murmuró: «Es solo la limpiadora, señor». «Exacto. Entonces que desaparezca». La puerta se cerró tras él, dejando a Rosa sola, con el olor del café impregnado en las manos y la certeza de que había tocado fondo. Pero en lo más profundo de su pecho, en ese rincón donde el dolor se convierte en fuerza, algo comenzó a encenderse. Los días siguientes fueron una sucesión de humillaciones silenciosas. Eduardo parecía tener un talento especial para aplastar cualquier atisbo de dignidad en quienes trabajaban a su alrededor. No gritaba siempre. A veces bastaba una mirada de desprecio, un comentario venenoso, un gesto de indiferencia que convertía a la otra persona en aire. «¿Cuánto te pagan por arrastrarte?», le susurró un día mientras ella pasaba la aspiradora. «Seguramente menos de lo que gasto en una cena». Rosa fingía no escuchar, pero cada palabra quedaba tatuada en su memoria. Lo que Eduardo ignoraba
era que los muros de cristal tienen oídos, que en los pasillos sus socios murmuraban, que en las reuniones los números ya no brillaban como antes. La empresa estaba en un equilibrio frágil, sostenida por deudas disfrazadas de éxito, y el día del derrumbe se acercaba con pasos silenciosos. La primera señal fue una llamada. Rosa estaba en el baño de empleados lavándose las manos cuando escuchó cómo Eduardo gritaba en su despacho. «No me importa lo que digan los inversores», vociferaba. «Este proyecto es mío y saldrá adelante aunque el mundo se hunda». Hubo un silencio tenso, luego un golpe seco contra la mesa. «Cierra el trato, o tu carrera acaba aquí». Rosa se estremeció. Nunca había escuchado en su voz un tono tan desesperado. Esa noche, mientras limpiaba el despacho, encontró un documento olvidado en la trituradora. Fragmentos de papeles con cifras gigantescas, contratos rotos a medias, correos impresos con amenazas de demanda. Lo unió mentalmente como un rompecabezas siniestro. El magnate que la humillaba estaba a punto de caer. Y entonces algo cambió dentro de ella. Ya no lo miraba con miedo, sino con una mezcla peligrosa de compasión y justicia. La tormenta final llegó semanas después. Una mañana las noticias explotaron como bombas. Fraude millonario en el Grupo Nogueira. El CEO bajo investigación por corrupción. Los inversores exigen renuncia inmediata. Eduardo entró en la oficina con la mandíbula rígida, los ojos rojos de insomnio. Intentaba aparentar control, pero el mundo lo devoraba en directo. Cámaras, periodistas, accionistas furiosos. Y ahí estaba Rosa, en un rincón, fregando como siempre. Invisible. Pero esta vez, él la miró de un modo distinto, como si su presencia lo incomodara más que nunca. «¿Qué miras?», espetó. Ella bajó la cabeza, pero en su interior una voz murmuraba: «La caída ya empezó, y no podrás detenerla». La noche del derrumbe, Eduardo regresó al despacho vacío. Los socios lo habían abandonado, las cuentas congeladas, los amigos desaparecidos. El edificio, antes un templo de poder, era ahora un mausoleo de silencios. Al abrir la puerta, se encontró con Rosa. Estaba allí terminando su turno, recogiendo los restos de papeles rotos que él mismo había dejado. «¿Tú otra vez?», dijo, exhausto, con la voz quebrada. Ella lo miró por primera vez sin bajar los ojos. «Sí, señor. Alguien tiene que limpiar lo que usted ensucia». La frase flotó en el aire como un golpe seco. Eduardo quiso responder, pero no encontró palabras. Por primera vez, se sintió desnudo. Y en esa desnudez descubrió que la verdadera humillación no estaba en arrodillarse frente a un charco de café, sino en darse cuenta de que todo su imperio era un castillo de arena que la marea ya se llevaba. El edificio entero olía a vacío. Sin teléfonos sonando, sin pasos apresurados, sin las risas hipócritas de los ejecutivos, solo el zumbido lejano de los generadores y el eco metálico de la lluvia golpeando los cristales. Eduardo caminaba como un fantasma por su propia torre, arrastrando los pies, con la corbata deshecha y la piel empapada de sudor frío. El hombre que había gritado órdenes al mundo entero ahora no encontraba ni una voz que lo siguiera. Las pantallas gigantes que antes mostraban cifras gloriosas de crecimiento estaban apagadas, y en ese silencio pesado, lo único vivo era la figura de Rosa, limpiando con movimientos lentos, como si el tiempo no pasara por ella. «Te creías invencible, ¿verdad?», dijo ella sin mirarlo, como si hablara con las paredes. Eduardo se detuvo, el corazón martillando. No estaba acostumbrado a escucharla hablar más de 2 palabras. «¿Qué dijiste?», preguntó, casi en un susurro. Rosa levantó la vista. Sus ojos cansados brillaban con una mezcla extraña de compasión y dureza. «Que pasaste la vida construyendo muros de vidrio para ocultar lo que eras. Pero los vidrios siempre terminan rompiéndose». Él apretó la mandíbula, sintiendo un calor subirle al rostro. Quiso gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. Todo lo que había sido su escudo, el dinero, el poder, el miedo que imponía, ya no existía. «No entiendes nada», balbuceó. «Yo lo hice todo por sobrevivir. ¿Acaso sabes lo que es nacer con hambre,
con vergüenza, con el mundo pisándote la cara. Rosa soltó una risa breve, amarga. ¿Y crees que yo no lo sé?, susurró, mostrando sus manos agrietadas. Toda mi vida ha sido eso. Pero la diferencia, señor Nogueira, es que yo no olvidé de dónde vengo. Tú sí. Tú pisaste a los tuyos para no recordar lo que eras. El silencio se hizo insoportable. Eduardo retrocedió un paso, como si esas palabras fueran cuchillas. En su mente, las imágenes de su infancia volvieron como una avalancha. La cocina húmeda, la voz de su madre diciendo: «Aguanta, hijo, un día todo será mejor», las lágrimas escondidas entre las paredes sucias. Había prometido nunca volver a esa miseria. Y sin embargo allí estaba, más cerca de ella que nunca. Esa noche, la policía llegó al edificio. Lo encontraron en su despacho, rodeado de botellas vacías, con el rostro desencajado. Los flashes de las cámaras lo cegaron mientras era escoltado hasta el coche patrulla. «Señor Nogueira, ¿qué tiene que decir sobre el fraude? Los inversionistas lo acusan de desviar millones, ¿es cierto?» Los gritos eran dagas. Eduardo bajó la cabeza, con el cabello pegado a la frente, sintiéndose observado como un animal enjaulado. Entre la multitud, creyó ver a Rosa en la acera opuesta. Ella no gritaba, no señalaba, solo lo miraba en silencio, con esa calma que lo desarmaba más que 1000 insultos. Pasaron semanas. Eduardo fue destituido, procesado y condenado a prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Sus cuentas estaban bloqueadas, sus socios lo abandonaron, y los periódicos publicaban cada día un nuevo capítulo de su caída. En la celda húmeda, donde el aire olía a óxido y sudor, el magnate pasaba horas enteras mirando el techo, escuchando los gritos de otros reclusos. Por primera vez en años, estaba rodeado de la misma pobreza de la que había huido. Y lo peor, no tenía cómo escapar. Cada noche, cuando el silencio lo devoraba, veía el rostro de Rosa, no como víctima, sino como testigo. Ella había sido su espejo, recordándole lo que había intentado enterrar bajo toneladas de mármol y cristal. Un día, después de meses de encierro, le concedieron libertad condicional por falta de pruebas concluyentes. Ya no era el mismo hombre. Había perdido peso, el cabello estaba encanecido, y la arrogancia que lo había sostenido se había evaporado. Volvió a caminar por las calles de São Paulo, pero ya nadie lo miraba con respeto. Algunos lo reconocían y murmuraban, otros lo señalaban como ejemplo de ambición podrida. Eduardo sentía que todo lo que tocaba se convertía en cenizas. Fue entonces cuando, casi por instinto, buscó el antiguo edificio de su empresa. La torre ya no era suya. Había sido vendida a otro grupo, pero al entrar al lobby se topó con ella. Rosa estaba allí con el uniforme de limpieza igual que siempre, pero había algo distinto en su porte, una dignidad serena, una fuerza que nunca había querido ver. «Señor Nogueira», dijo ella sorprendida. Él bajó la cabeza. «No me llames así, ya no soy nada». Rosa lo observó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego suspiró. «Siempre fuiste nada, solo que ahora lo aceptas». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Esperaba odio, desprecio, tal vez una risa cruel. Pero en cambio lo que encontró en esas palabras fue verdad pura. «¿Cómo sigues aquí?», preguntó él, con voz rota. «Porque no trabajo para el poder ni para el dinero. Trabajo para vivir. Y vivir es más que sobrevivir», respondió ella, volviendo a fregar el suelo con movimientos tranquilos. Él la miró arrodillarse, no como una humillación, sino como un acto de resistencia silenciosa. Y por primera vez entendió lo que nunca quiso comprender. La verdadera fuerza no estaba en los millones, ni en los trajes de seda, sino en la capacidad de soportar la vida sin dejar que la amargura lo devore. Años después, Eduardo vivía en un modesto apartamento de alquiler. Trabajaba en un despacho pequeño, asesorando a empresas locales, lejos de la grandeza que alguna vez creyó eterna. La prensa lo había olvidado, los lujos desaparecieron,
y él se movía como un hombre anónimo en una ciudad que lo había devorado. Pero cada vez que pasaba por la torre, ya sin su nombre en la fachada, y veía a Rosa salir del edificio con su cubo y su escoba, sentía un extraño alivio. Nunca se atrevió a hablarle otra vez, pero guardaba en su memoria aquella última frase: vivir es más que sobrevivir. En sus noches de insomnio escribía en un cuaderno viejo que había llevado consigo desde la cárcel. Apuntaba frases, recuerdos, confesiones, y siempre, al final de cada página, repetía la misma línea: lo perdí todo cuando quise olvidar lo que era. Y en ese eco sombrío comprendió la lección que tardó una vida en aprender, que la mayor riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se recuerda. La lluvia volvió una noche, como aquel día en que humilló a Rosa por primera vez. Eduardo se asomó a la ventana de su apartamento, mirando las calles mojadas. El reflejo de los charcos le devolvió un rostro cansado, pero más humano. Cerró los ojos y susurró, como si hablara con alguien que aún estaba frente a él. Alguien tiene que limpiar lo que ensuciamos. Y esa fue la última verdad que sostuvo en sus manos. La ciudad siguió su curso, indiferente. Pero en algún rincón, en la mente de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió, resonaba para siempre una frase que no era maldición ni consuelo, sino una herida abierta. El verdadero castigo no es la prisión ni la pobreza. El verdadero castigo es vivir sabiendo en qué clase de persona te convertiste.